En este momento vamos a dar inicio a nuestro análisis de cine. Muchas gracias a las personas que se están comenzando a conectar, que nos van a acompañar en esta sesión. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro análisis de cine. Hoy tenemos la participación de Miguel Corral, el maestro de Miguel Corral. Antes que nada y antes de leer su increíble semblanza, porque ahorita van a ver, está bastante buena su semblanza, quiero saludarlo, que lo conozcan. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Paul, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, pues, para nosotros es un placer. La verdad es que hemos tenido a personas increíbles en estos ejercicios de análisis y no es la excepción el día de hoy. Gracias. Y si me permiten, antes de comenzar, quiero leerles un poquito acerca de Miguel Corral. Miguel Corral es marica, es militante de los derechos de la disidencia sexual, es licenciado en psicología por la UABC, cuenta con estudios de psicología social comunitaria por la Universidad de Buenos Aires, es maestro en estudios culturales por el COLEF y candidato a doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Sus áreas de interés son los procesos de subjetivación y medicalización de las sexualidades no normativas y el SIDA, sus representaciones y efectos culturales y políticos. Ha sido profesor de la UABC y la Ibero de Tijuana. Ha coordinado proyectos de investigación en México, Latinoamérica y África. Ha sido delegado mexicano ante la ONU en temas de VIH y fue copresidente del Comité Binacional de VIH y SIDA en San Diego, Tijuana. Es vocal en el Consejo Nacional para la Prevención y el Control de SIDA, CONASIDA, y becario en la Embajada estadounidense como líder internacional en asuntos LGBT, fungiendo actualmente como secretario de la Asociación de Ex Becarios y es socio fundador de Rizoma, agencia de enfoque en la sustentabilidad y fortalecimiento institucional en el diseño, investigación y evaluación de programas sociales y de políticas públicas. ¡Wow! No conocía la extensión de tu semblanza, pero está impresionante. Este, ¿Cómo te alcanza el tiempo antes de que platiquemos de la película? ¿Cómo te alcanza el tiempo para tantas cosas? Bueno, pues ya llevo mucho tiempo trabajando en estas cosas. Llevo, yo creo que unos 16, 17 años trabajando en cosas que tienen que ver con VIH, con derechos humanos, diversidad sexual. Entonces, bueno, creo que es ¿cómo decirlo? Pues el fruto o los resultados de estos años de trabajo, ¿no? Qué interesante, la verdad está fabulosa. Te digo, hemos tenido, la verdad, personas súper increíbles en estos análisis. Me siento sumamente privilegiado de poder contar con personas tan increíbles. Pero bueno, el día de hoy traemos una película muy interesante que se llama 120 latidos por minuto. Es una producción francesa del 2017 y está dirigida por Robin Campillo. No sé si es como un nombre francés, no lo sé pronunciar muy bien, pero es Robin Campillo. Y está ubicada a comienzos de la década de 1990 en París. La película narra la historia de un grupo de jóvenes activistas llamados ACT UP, que lucha por conseguir una mayor visibilidad e implicaciones del gobierno y de las farmacéuticas en la lucha contra el VIH, a la par que podemos ver la historia de uno de sus miembros más activos. Yo no conocía esta película, la verdad, un miembro de nuestro equipo de nodos nos la sugirió y nos aventamos en esta experiencia de poder como verla y abrirnos a a estas producciones que de pronto no son como tan comerciales como las que de pronto sugerimos en Netflix, todo eso, pero vaya sorpresa, es una película tremenda, me encantó. Este, Bueno, me hizo darme cuenta que era sumamente ignorante, Miguel, sobre el tema. Bueno, es que no es fácil Ujú. acercarse a temas que tienen que ver con la sexualidad y con la parte más estigmatizada
de la sexualidad, ¿no? Sobre todo, digo, pensando en el contexto de la película, finales de los 80s, inicios de los 90, la epidemia del VIH en el apogeo, ¿verdad? No había tratamiento antirretroviral, la gente se moría y lo que había era justamente eso, la asociación de homosexuales igual a SIDA, SIDA igual a muerte. Entonces, ese trinomio creo que da miedo, sobre todo cuando no tenemos información sobre, pues al respecto, ¿no? Información que hemos podido construir poco a poco a lo largo de los años, pero pues claro, no es fácil aproximarse a estas cosas, sobre todo pues cuando lo que nos narran de ellas generalmente pues son historias de sufrimiento, de desgaste, de muertes espeluznantes también, ¿verdad? Sí, lo primerito que se me viene a la cabeza, que es como, creo que una de las películas que de pronto las personas tienen más presentes es como Filadelfia, donde sale Tom Hanks y que ganó un Oscar y todo esa. Y no la recuerdo yo bien porque hoy es una película como vieja y tiene mucho tiempo que no la veo, pero a lo que me refiero es que es muy poco, es muy poco pues los productos cinematográficos que abordan el tema y que lo abordan también fuera del drama humano como individual y que lo hablan desde una perspectiva más social y de lo que están viviendo más allá de la condición, ¿no? Más allá pues ahora sí que de los síntomas y todo eso, sino como sociedad, cómo están viviendo esto. Sí, exactamente. Fíjate que ahorita que lo dices, sobre, bueno, este otro enfoque del VIH a través del cine, recuerdo muchísimo una película que vi hace muchos años también, canadiense, y básicamente era la historia de las personas, de eso, ¿no? Como de personas que se morían por consecuencias relacionadas con el SIDA. Y de lo que narraba, gran parte de esta película era de las fiestas que se hacían alrededor del suceso de la muerte, ¿no? Como un gran evento en el hecho de muerte de la persona bueno, la persona moría, digamos, por eutanasia a la mitad de la fiesta. Entonces era como darle una mirada diferente a cómo uno lidia con la muerte, ¿no? Que me parece que es algo que me sorprendió muchísimo de esta película, después de las intensas discusiones que se dan en esta aula, ¿verdad? De ACT UP en París, vienen las acciones políticas de mucho choque, acciones de choque que en realidad muchas veces es lo que hace falta para obtener respuestas por parte de las autoridades, bueno, de las farmacéuticas. Y después de eso venía la escena del baile, ¿no? Como de la fiesta de la noche, y es como muy evidente que esa era, digamos, que era el ritmo que seguía la película en el sentido justo eso, ¿no? De qué hacemos, cómo elaboramos la muerte cuando la tenemos tan cerca, cuando la, entre comillas, digamos, también por ponerle ese tono dramático dentro de nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas, ellos lo dicen al principio, aquí la verdad es que no sabemos quién tiene o quién no, digo, a los medios de comunicación no les importa quién tiene o quién no tiene SIDA. Al final de cuentas, todos los que somos visibles tenemos SIDA para la sociedad y eso implica que ya tenemos un signo de la muerte encima. Entonces, esa forma de combatir es una forma de elaborar la muerte inclusive, ¿no? Sí, a mí me impresionó mucho, por ejemplo, que de las primeras cosas que podemos ver es como esta reunión, ¿no? Esta asamblea donde se juntan y están discutiendo algo que sucedió en un evento donde una persona como de gobierno fue a hablar sobre la problemática y ellos hablan sobre la pandemia, ¿no? Tal cual. Y cómo dentro de las mismas discusiones hablan de que, bueno, pues esta persona que era parte de nosotros ya falleció, ya no está con nosotros, estuvo viniendo unos meses y pues ya tomamos su fotografía y se la enviamos al presidente, ¿no? Como para hacer visible que que constantemente personas están falleciendo y que no se ha estado abordando la problemática como se debiera haber abordado. Y es un golpe bien fuerte porque usualmente cuando entramos a una película que habla sobre una problemática social, tenemos como una serie de matices que te suavizan de alguna u otra manera. Y aquí entras de tajo a la problemática y te dicen, esto está pasando, se está muriendo gente que es parte del grupo. O sea, no solamente somos activistas por ser activistas, sino somos personas que están constantemente lidiando con esta realidad. Claro, totalmente. Y creo que eso sigue sucediendo, ¿no? Es algo de las cosas que a mí más me llamó la atención. Yo tampoco había visto la película, jamás la había visto.
Les comentaba a tía Magali por ahí que ella y a Daniela, que bueno, conocía por supuesto la historia de ACT UP en Nueva York, en París, SIDA, y Sí, la muerte, ¿verdad? Pero no conocía la película. Pero ver este producto cinematográfico y siempre, bueno, es inevitable, ¿no? Que uno haga un espejo con cuál es la realidad actual. Y tú lo acabas de decir muy bien, ¿no? Es decir, tú ves una realidad súper dura en la que en efecto las personas morían de esa forma, ¿no? Y era como eso, como una sentencia de muerte, como un destino ya anunciado. Y bueno, han pasado 40 años, han pasado 37 años desde la epidemia, 39 años desde la epidemia, y la verdad es que eso sigue pasando todavía, ¿no? En la mañana tuve una reunión con autoridades de VIH aquí en el estado, a nivel federal y con otras personas activistas, y un reclamo que yo particularmente hacía y que he hecho en los últimos meses, en las últimas semanas, es decir, este año en México murieron más personas por SIDA. Volvió a aumentar el número de defunciones de personas que se están muriendo por SIDA. ¿Cómo es posible que después de 39 años nos siga pasando esto, verdad? Entonces, creo que algo que me invitó a hacer la película era eso, ¿no? Como eh, alertarte, ponerte alerta de qué es, de por dónde tenemos que construir vías, ¿verdad? De resistencia, de denuncia, de queja, para ser escuchados y para que estas realidades pues avancen por otro camino, porque evidentemente pues todavía tenemos algunas fallas, ¿no? sí, fíjate que a mí, digo, la verdad, pues obviamente me asumo, bueno, obviamente, disculpa, yo me asumo como, como un hombre heterosexual y muchas de estas cuestiones, no solamente se sienten como ajenas porque toda la vida nos las han enseñado como ajenas, ¿no? Cuando realmente no tiene nada que ver, o sea, realmente es una problemática social que nos atraviesa a todas las personas, pero que constantemente estamos viendo cómo invisibiliza las problemáticas de comunidades LGBT más, ¿no? Y esa es como una de las partes que a mí me deja esta película, es como debo de informarme, debo de conocer esto, porque no solamente es una cuestión como apartada, pues para nada, es parte de todos y es algo con lo que ciertamente no lidiamos todas las personas, pero está presente en nuestra sociedad todo el tiempo, ¿no? Y Sí. Nada, y hay un lema que a mí me gusta mucho, o una consigna, un lema, ¿no? Que se usa mucho y es muy sencilla. Todos vivimos con VIH, ¿no? Es decir, no solamente las personas que tienen el virus, digamos, en su organismo, sino en general nuestra sociedad vive con VIH, porque al final de cuentas el SIDA es un tema que nos atraviesa como una cuestión de salud, pero que también tiene implicaciones políticas, culturales, sociales, económicas, que al final de cuentas todos estamos implicados de ellas de alguna u otra forma, ¿no? Lo que se corresponde directamente con la infección, con la enfermedad del SIDA, ¿no? Es que en efecto hay personas que en nuestro país, por ejemplo, que tienen condiciones que las pueden poner en mayor vulnerabilidad, pero al final de cuentas esto no implica que excluya a algunas poblaciones y a otras las ataca, digamos, ¿no? En realidad es un tema que nos compete a toda la sociedad ponerle atención. Sí, y fíjate que esa es otra de las cosas que me impactó mucho de la película, ¿no? La película no escatima en ponerlas el tema en relación a los derechos humanos, ¿no? A los derechos de la información, a la lucha por conseguir la difusión de información y que se hable de un tema que es importante. No solamente es como, bueno, no es la lucha por el medicamento o no es la lucha solamente como por encontrar una cura, sino es una lucha que constantemente de difusión, es una lucha de hablar, de educar, ¿no? Y incluso hay una escena muy buena en la película, me encantó esa escena específicamente, que es cuando llegan y se meten a los salones de clases, como Sí, una preparatoria, ¿no? Y así bien fuerte, como venimos a hablar de esta información, es importante esta información. Y eso pone en perspectiva esta parte que no es que quieran medicamentos como me quiero salvar, la consigna de ellos no es me quiero salvar, es queremos salvar, porque esto si no lo hacemos en conjunto
no va a poder solucionarse, ¿no? Entonces, que entran al aula de estos estudiantes de preparatoria, creo, se ven como prepos, este, pero bien fuerte, ¿no? Porque es información que no les está dando la escuela y lo evidencian, ¿no? Y una de las maestras dice como, hey, pongan atención, esto es importante. Y de pronto viene todo como el mensaje tal cual, ¿no? Como pues, si tienen prácticas sexuales, vaginales, anales, ¿no? Como todo este tipo de cosas, es importante que conozcan esta información. Y es, Sí. pum, te das cuenta que no existe esa información, que es carente esa información. Es cierto, fíjate, a mí también esa escena, o sea, también me impactó muchísimo, la verdad. Me conmocionó mucho el hecho de pensarlo así como tú lo dices, ¿no? Como en realidad la gente lo que busca es un cambio estructural en la forma en la cual estamos viviendo y pensando nuestra sexualidad. Es decir, uno piensa en no, o sea, como una consigna básica del movimiento de SIDA, aquí en alrededor del mundo es, pues no queremos que la gente siga muriendo de SIDA, pero lo cierto es que tampoco queremos que la gente se siga infectando de VIH. No queremos que eso siga pasando y no hay una forma de evitarlo en primera instancia, salvo que con información basada en evidencia científica. Y a mí esa escena que tú narras me parece bien interesante porque primero eso, o sea, no pedimos permiso, esto se tiene que saber, no hay un canal oficial, no hay un circuito, es decir, no hay eso, ¿no? Como no hay circuitos por donde circule la información, entonces hay que hacerla llegar, ¿no? Eso es lo primero. Lo otro, cómo nos muestra ese micromundo, ¿no? Cuando hay personas, el contraste, por ejemplo, de la maestra y del maestro, ¿no? Del vato reaccionario que dice, se me van a la chingada, aquí no me van a venir a hablar de sexo, y al contrario, la maestra que dice, la gente está muriendo, hay que saber qué está pasando, ¿no? Esa es la mentalidad que tenemos que debemos de tener, ¿no? Y creo que Claro. la película lo muestra muy bien, sobre todo porque casi al final de esa escena sale una chica, también pues adolescente, ¿no? Joven, y que los insulta por ser homosexuales, les dice como que esto no me va a pasar a mí porque yo no estoy como ustedes, una cosa por el estilo, y Sí. dices, ahí perdimos una oportunidad grandísima de hacer un trabajo, ¿sabes? O sea, ahí es donde tenemos que llegar verdaderamente con la población, porque así como lo vemos, digamos, en ese microcosmos con esta estudiante, la verdad es que nuevamente haciendo ese espejo a la realidad nacional, a la realidad actual, son cosas que nos siguen diciendo los activistas de VIH todo el tiempo. Eso no me va a pasar a mí. Y pum, después tienes más infecciones que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cada vez la relación entre hombres y mujeres, la razón es menor, ¿no? Y tienes una serie de consecuencias a partir de que no hay información disponible. Creo que la película lo refleja súper bien en esa escena. Sí, ¿sabes qué? Otra cosa que me encanta, o sea, es esa como realidad social, pero que también esa realidad social la viven como hacia lo interno, ¿no? Es una película que a mí me gustó mucho porque me encanta cuando las películas se animan a retratar vulnerabilidad. No es fácil en el cine retratar vulnerabilidad y menos hacerlo de una manera que es digna, ¿no? Entonces, parte de lo que conoces de los protagonistas es eso, viven esta lucha tanto en la parte colectiva, en la parte social, pero también es una lucha que aprenden a sobrellevar y compartir en la parte de la intimidad, ¿no? Y tenemos como se me fueron los nombres de estos personajes principales, sobre todo porque también son en francés, Uno pero de tenemos, ellos. ajá, que comparten, ¿no? Y están como en una noche platicando y platican como, oye, pues cómo te contagiaste o cómo sucedió esto, ¿no? Y entiendes que hay muchísima más profundidad y que no solamente se trata de esta asociación burda que siempre se hace a los contagios, ¿no? Y, y te enseñan a ver eso con una vulnerabilidad y una dignidad muy, muy, muy buena, que creo que también es muy importante empezar a hablar de eso, ¿no? Y no solamente como leí algunos documentos que nos compartieron, como de pronto hablar de estas personas como enfermas y realmente pues no es así. Y son parte de la solución, son una parte fundamental por el trabajo y la solución pues de esta problemática, ¿no? Tan amplia. Sí, y esa escena también que comentas se me hace bien bonita, ¿no? Porque creo que la película, pues por supuesto narra una historia, es decir, tiene una trama, pero me gustan como esos elementos
que yo no sé si sean tan obvios, digo, yo me fui dando cuenta como, órale, mira, este detalle está suave en la película, ¿no? Y justo en esa noche que tú narras de el chico con VIH y el que es cero negativo, que están haciendo el amor, que están cogiendo, pues, ¿no? Y y eso, ¿no? Creo que es esa cosa de confrontar también el miedo, sobre todo cuando la película en sí misma ya te describió un ambiente, pues tú dijiste, empezó hablando de la muerte de uno de los participantes del grupo, Ujú, entonces te confronta con una realidad súper fuerte, después cada quien cuenta sus historias y dices, esto es lo que tenemos que decir, ¿no? Que si una persona coge con otra que vive con VIH y usa condón, no se va a infectar, es decir, por eso necesitamos medidas de prevención, por eso necesitamos información, porque sí hay una forma de ponerle fin a la epidemia del VIH y tenemos que hacer ujú, uso de esos recursos. Y creo que la película lo pone súper bien porque tú no muestras una escena sexual, o sea, sí hay como el diálogo que también me parece que tenemos que tenerlo en ese momento de ujú, me siento mejor con condón o quiero usar condón, ¿sabes? Es una plática que tiene que estar en medio y lo decíamos desde hace muchísimos años, no como un tercero que interrumpa la relación, el condón, sino como un elemento erotizador, no erotizante de ujú, toda la escena, no como que interrumpe el acto sexual, sino que lo elabora desde una cadencia, desde una cosa más excitante, inclusive porque sabes que significa algo, ¿no? Que en este caso, ujú, por supuesto, va a venir el coito. Pero bueno, a lo que voy es que esta conversación es necesaria, pero aparte cuando ellos empiezan a involucrarse sexualmente, lo hacen como cualquier otra persona. O sea, ¿sabes? Como creo que sí, las cosas son súper importantes de ponerlas en ese sentido. Puede coger una persona con VIH con una persona que no tiene VIH y no va a pasar nada si hay las medidas de prevención que se requieren para eso, ¿no? Y la ujú, escena no te lo explica, digamos, pero sucede de manera orgánica, digamos, ¿no? ujú. Y eso me pareció maravilloso. Sí, al final de cuentas es una manera, creo yo, bastante inteligente en cuestiones cinematográficas, como poder mostrar como un chorro de ideas en actos sencillos y muy humanos, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Incluso esa conversación cuando están teniendo de que se sienten mejores con condones y todo eso, no viene como bien dices, a generar como una fricción, sino viene a generar una cercanía entre las personas, ¿no? Una cercanía donde hay consentimiento y hay una buena comunicación para establecer tanto límites como libertades en las que ambas personas se sientan seguras y se sientan bien. Y no es para nada común, es increíblemente lo poco común que es mostrar eso en el cine, incluso en relaciones heteronormadas. O sea, sí, en relaciones heteronormadas eso casi no existe porque obviamente la pasión sexual en parejas heterosexuales siempre es irreal o la mayoría de las veces no trae toda esta parte. Cuando más es importante reflejarla porque es muy, muy, muy humano y es muy real, ¿no? Y eso me lleva a platicar un poquito sobre como esta estructura donde tenemos como una primera parte de la película y una segunda parte, ¿no? Y la primera parte es como todo este contexto social y cultural en el que se encuentran y las necesidades por las que están luchando constantemente. Y esta otra última parte o segunda parte tiene que ver ya ahora sí con la mirada a las consecuencias, a lo que están viviendo estas personas ya ahora sí en carne propia, ¿no? Y esa transición a mí se me hace muy interesante porque no puedes tener una sin la otra. O sea, no podemos nada más enfocarnos en la parte social y cultural y olvidarnos de la parte como personal, de lo que sufren cada una de estas personas. Totalmente. Y no podemos hacerlo al revés. Entonces, todas las historias que solo se enfocan en la parte individual, siento que dejan de fuera la parte social. Y aquellas que se enfocan en la cuestión activista, también dejan de parte como afuera el corazón. Y la parte del corazón es sumamente importante, ¿no? Sí, total. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay una cosa que me parece que en la lucha del VIH se ve muchísimo, ¿no? Y tiene que ver con la enseñanza feminista de que lo personal es político. Y Ujú, creo que la película te lo muestra muy bien, o sea, algo que te implica, que te atraviesa tu vida, tu constitución como ser humano, ¿no? Que trastoca tu cotidianidad, tus expectativas de vida, las esperanzas y los sueños que tenías, ¿no? Se vuelve un tema político al final de cuentas, ¿no? A mí de las cosas que me parecieron muy tristes de la película, o sea, que
que me confrontaron muchísimo. Fue al final en la escena donde Sean pues está a punto de morir, se va al departamento, del hospital al departamento, con su mamá y con su pareja, o su compañero, digámoslo así, no sabemos si era su pareja, pero y empieza a llorar, ¿sabes? Empieza a llorar porque pareciera que llega un momento, o sea, la lucha ya se dio, solo queda, la lucha ya se dio en ese caso, o sea, esas eran las cosas que pasaban, ¿no? Y creo que esa escena de total silencio y solo escuchar el llanto de una persona que sabe que lo que sigue es morir de sida, me parece que es muy tormentoso, pues, ¿no? Sobre todo, digo, quiero retomar una pregunta que hace aquí Daniela sobre en el chat, sobre qué pasaba en México cuando se daba el activismo de ACT UP en París y en Estados Unidos, ¿no? Y lo que se dio era justamente lo mismo, Daniela, ¿no? Bueno, afortunadamente hay activistas de la época bueno, que siguen con vida, ¿no? Que todavía nos acompañan en los movimientos, que fueron pioneros de la liberación homosexual en México y también de los activismos de SIDA. Y lo que dicen es eso, enterrábamos a uno de nuestros amigos cada semana. Cada semana no sabíamos qué hacer, estábamos vueltos locos entre que gestionábamos porque la persona se quedó sola porque su familia no quería hacerse cargo, que nos íbamos y nos peleábamos al hospital a gritarle a los doctores que tenían que tratar con dignidad a las personas que estaban muriendo de SIDA, con tratar lo mismo de la escena de la escuela, ¿no? Tratar de informar a todo mundo, de repartir condones, de hacer eventos en la calle, de lidiar con el silencio de las autoridades, porque así como en París y en Estados Unidos, uno de los hitos, digamos, de la lucha de ACT UP en Estados Unidos es decir justamente que el presidente Reagan tardó 4 años en hablar de SIDA, ya cuando había más de 20,000 muertos, ya cuando era inevitable hablar del tema, tuvo que hablar del tema, pero ya en un límite como pasó en París y como pasó en México, ¿no? Decía yo que lo personal es político y creo que tiene que ver esto, ¿no? Cuando se está muriendo tu mejor amigo, tu pareja, la gente que quieres, la gente que te ha acompañado, la gente con la que te identificas. Quiero decir, como en esos momentos, ¿no? En esos momentos de la historia del SIDA, en los 80s, en los 90, pues claro que lo personal se tiene que volver en una, en una apuesta por el cambio social, ¿no? Por Sí. reestructurar y por decir, las cosas no pueden seguir así, no puede estarse muriendo la gente de VIH, la gente no puede estar asumiendo que no le va a pasar, ¿no? Algo que de la escena, de la película que me parece bien importante también era pensar en esa escena nuevamente, ¿no? Como de cuando muere Sean, el protagonista, y al final llegan sus amigos, ¿no? Entonces tú viste en pocas escenas a la mamá, pues que está ahí callada, que acompaña, que hace, ¿no? Y después empiezan a llegar los compañeros de ACT UP y ella dice, qué bueno que los mira a 2 o 3 de ellos a los ojos y les dice, qué bueno que están aquí, qué bueno que vinieron, porque al final de cuentas esa es la familia que se conforma también alrededor, o sea, ese vínculo amoroso, de lealtad, de acompañamiento, se ofrecen café a las 2 3 de la mañana, se acompañan, se abrazan, se ríen, y al final el compañero, digamos, de Sean durante sus últimos momentos de vida y otro activista de ACT UP cogen también, y me parece que esa es otra forma también de lidiar con la muerte, y que nos pasa a muchas personas, pues, ¿no? Vivirlo desde lugares que son los que parece que te van a llevar, a conducir al límite de la muerte, sobre todo bajo esas circunstancias, pero que al final de cuentas también implican una resistencia y una lucha de decir, esto son de los pocos espacios donde puedo explorar y todo mi potencial como ser humano en la intimidad, digamos, ¿no? Y esto no lo va a parar tampoco. Sí, fíjate que ahorita justo la palabra que usaste fue resistencia.
Y para la última parte de la película, esa es la palabra como que me venía a la mente mientras veía como esta secuencia de imágenes donde esparcen las cenizas de Sham en un evento, ¿no? Con toda la encomienda de tratar de presionar a un laboratorio para que saquen los resultados y no se espere hasta como un año para poder sacar unos resultados que ya tienen. Y están esparciendo como las cenizas y está haciendo como casi, pues ahora sí que pues sí, como un acto revolucionario, ¿no? Y que hay como varias cosas que se mezclan. Y una parte es como la voluntad de Sham de tener un funeral político. Incluso, o sea, después de la muerte, buscar la manera de que aquello que resta o que queda de uno pueda servir de alguna u otra manera para seguir luchando. Y es una resistencia como bastante resiliente, supongo, ¿no? Porque en esa medida de resistirnos a la muerte, también encontramos sanidad, ¿no? En ese camino. Y lo vemos con la acción de esta escena donde avientan las cenizas, en esta escena de baile, donde están bailando, y en esta escena de sexo, donde también se está llorando y se está sufriendo y se está también gozando, ¿no? Y como esa amalgama de emociones que están así, como en el aire, como en toda Sí. la película lo vemos, ¿no? Como polvo en el aire, todo flotando al mismo tiempo. Y me parece sumamente poético esa parte, porque justo así es vivir, y más para estas personas que viven pues como tú dices, con la muerte así de lado, ¿no? Y que están lidiando con esta problemática. Para ellos cada instante, o para esas personas cada instante, equivale a ese cúmulo de emociones en todo su esplendor. Y, y se me hace hermoso, ¿no? Y creo que pocas veces he visto retratado en el cine momentos como tan poéticos y que dejan tan clara esa idea, a final de cuentas. Sí, que no son muy familiares también, ¿no? Como la escena del baile, las escenas de baile, las escenas esas de coger, de tener relaciones, ¿no? Pues son cosas que en realidad hacemos toda la vida, ¿no? Solo que las tomamos como algo dado por hecho cuando no vivimos esas circunstancias que motivan a esta gente, ¿no? A los que se retratan en la película, este que motivan a esa gente a transitar lo que su experiencia de vida de esta forma, ¿no? Fíjate que una de las otras cosas que me deja la película pensando, y es como en materia de VIH y de SIDA, a la década de los principios de los noventas al día de hoy, ha avanzado mucho en temas médicos y clínicos, ¿no? Sí, 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 sí. Pero curiosamente no me pareció ver en la película como decir, como, ay, no manches, ¿a poco en ese entonces no se podía hablar de estas cosas o casi no se hablaba? Te das cuenta que en sentido social y político no ha cambiado mucho. No, 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 no ha cambiado tanto. Digo, hay, Adelante. hay un texto, bueno, hay un par de textos, hay muchos textos sobre la historia de vida en México, ¿no? Uh-huh. Voy a leer un par para un artículo que estoy escribiendo. Y uno de ellos es de un activista de aquellos años, ¿verdad? Que todavía Uh-huh. cosas muy, muy, muy importantes. Y Javier Lizárraga lo que dice en ese libro, en ese artículo, es pues pone en tensión el hecho de decir, eh, gracias al SIDA, digamos, cuando sucedieron los movimientos de liberación homosexual en México y de la revolución sexual feminista a mediados del siglo pasado, ¿no? En los 60s, en los 70s, bueno, había mucho auge. Sin Uh-huh. embargo, algo que muy puntual señala Javier Lizárraga y es que es como tuvimos que hablar, o sea, algo que nuestra sociedad nunca quiso hablar del sexo, del deseo, del pene, del semen, de las vaginas, del sexo anal. El SIDA vino a ponerlo, mira, hacia la mitad de la conversación. Tenemos que Uh-huh. hablar de esto. Tanto que es algo que a mí, que aprendí mucho de ese texto, pues la elaboración que hace, ¿no? Es decir,
inclusive el Estado, ¿no? O sea, ¿cuándo te vas a imaginar que un gobierno mojigato como el mexicano, ¿no? Un Ujú. país conservador, machista, digo, a propósito, hablando de masculinidades, siendo Ajá. un espacio para discutir las masculinidades, decir como un gobierno machista, conservador, católico, ¿no? Con la doble moral así sentada, de repente tuvo que verse obligado debido al SIDA a hablar de este tipo de cosas y hablarlas con esa seriedad y hablarlas porque era una necesidad urgente. La gente se estaba muriendo. Ujú. Entonces, creo que eso es súper importante decirlo. Y también, bueno, y como una especie para mí de respuesta a ese texto, está otro de una activista que murió hace no tantos años, la Mema, que decía, bueno, también hay que entender que aquí hay una cuestión de clase social que está atravesando la respuesta del VIH, ¿no es cierto? Y Claro. creo que esas cosas sí las seguimos sosteniendo 39 años después, bueno, 37 años después de que llegó el primer caso a México que se conoció y decir, Ujú. claro que hay una cuestión que tenemos que tomar en cuenta y es que las personas más pobres, de menor clase social, con menor educación, ¿no? Nivel educativo, que tienen menos oportunidades en general en la vida, o sea, eso así tan amplio, tan genérico, es la gente la que más sigue siendo afectada por la epidemia. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que es algo que tenemos que darle también ese enfoque, ¿no es cierto? No obviar hay circunstancias de las personas que las ponen en mayor riesgo de adquirir el VIH y que eso está inevitablemente causado por cuestiones de género, por cuestiones de clase social, por cuestiones de estatus socioeconómico, etcétera, ¿no? Sí, incluso hasta por cuestiones raciales, ¿no? O Sí, sea, el abordaje del tema del VIH y el SIDA a través de la interseccionalidad nos ayuda a entender que, como bien me comentabas hace unos días, ¿no? Que, o sea, la enfermedad, bueno, el virus le pega a todos por igual, pero no en todos va a tener las mismas consecuencias socioculturales claro. ajá, y económicas, ¿no? Que otras personas. Y no es algo que demos por hecho, o sea, es algo que incluso por alguna razón a muchas personas se les hace muy difícil de entender, ¿no? Entonces, para las personas y aplica como para varias enfermedades, pero sobre todo para estas cuestiones específicas por lo que rodea al VIH, creo que las personas tienden a ignorar esta interseccionalidad y entender que no todas las personas parten del mismo punto, pues, y no todas van a continuar en el mismo punto después de esto. Y eso me lleva a pensar, por ejemplo, algunas cosas que están sucediendo en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hablar de las infancias con VIH, que también es un tema bien hondo, e incluso Plaza Sésamo sacó a su personaje de Cami, que pues es un moped como infantil que es portadora, ¿no? De VIH, y la importancia de empezar a establecer como estos personajes que, aunque son de ficción, nos ayudan a entender cómo funciona el mundo para las personas portadoras de VIH. Sí, es verdad, y creo que esos son, como esos esfuerzos, me parece que son también bien Mm. importantes para socializar más información, para Ujú. integrarlo más, ¿no? A nuestra cotidianidad. A mí, por ejemplo, algo que se me hace muy valioso ahora, que creo que ahora sucede mucho más, y creo que está motivado también, pues, por la cuestión de las redes sociales, el uso que hacemos de ellas, es que cada vez hay más personas que viven con VIH, sobre todo personas muy jóvenes, Ujú. que comparten su diagnóstico, que hablan de su experiencia, que lo socializan, ¿no? Así digamos, como tú dices, particularmente hablando del caso de las infancias trans con Cami en Sesame Street, este, también la verdad es que sucede, digamos, creo que es una práctica muy valiosa y que se da en diferentes espacios por diferentes actores también, ¿no? Y que es buenísimo que eso suceda, ¿no? O sea, que se diga, que se hable, que se socialice y que seamos capaces de construir una postura desde esa información que se nos está siendo dada. Sí, pues Ujú. ya hablamos de lo valioso que es contar con información basada en evidencia, pero también desde la propia experiencia personal de la gente que vive todo el día con ello. Y deja tú que la gente viva con el virus, digamos, ¿no? Lo que implica ser discriminado cuando uno vive con VIH, lo que implica
padecer el estigma cuando uno vive con VIH y más deseamos ahorita, ¿no? En una sociedad tan mocha como esta. Ujú. Efectivamente, ese es uno de los pendientes que tenemos en general, pero por supuesto, creo que de las cosas que, a propósito que menciona las infancias trans, me Ujú. parece también que son de los asuntos que más pendientes tenemos. En efecto, cada vez hay, podríamos decir, cada vez hay menos personas que nacen con VIH y sin embargo sigue sucediendo, ¿no? En un país que se supone que debería de tener la estructura para que esas cosas ya no sucedan y siguen Ujú. sucediendo, ¿no? Y sí, y retomando un poquito como algunos detalles de la película, regresando un poquito, creo que la película hace un muy buen uso de esos elementos, ¿no? De no solamente poner a personas de la comunidad LGBT como protagonistas, sino también ponen una madre y su hijo como parte del grupo, ¿no? Y que en conjunto están ahí luchando por las mismas metas y por la misma visión que tiene el grupo. Y no solamente ves, o sea, esta parte, sino que forman una parte importante de la red, no son como incidentales, no son personajes incidentales, sino forman una parte fundamental de esta red de apoyo y de trabajo y de activismo, pero también, como bien dices, como familia, ¿no? Y que no es algo que solamente está cerrado a la cuestión de adultos o personas adultas que viven estas cosas, ¿no? Sino que realmente está integrada la sociedad en ello. Y la película lo hace así, sutil, pero on point, ¿no? Sí, es verdad. Y como dices, hay una escena, hay como varios elementos de la película que también me gustaron un montón. Que tiene que ver, por ejemplo, pues con que, vamos, sí, una persona vive con, o sea, con VIH, ¿no? Tú ahorita hablabas, por ejemplo, pues de la mamá, ¿no? Y de Marcos, creo que era su nombre, el joven, con hemofilia, que le hicieron la transfusión de sangre, que se infectó de VIH y cada vez está más debilitado, físicamente más desgastado, se ve en la película. Pero bueno, entonces, solo como para retomar que sí, que claro, que no es una cosa de adultos, ¿no? O sea, también hay que considerar las diferencias que implica cómo hacemos un abordaje cuando esas cosas les pasan a los jóvenes, ¿no? Y asumimos que pues como es su salud, que de ellos depende, de eso depende su salud, como del cuidado, tienen que ser muy estrictos todo el tiempo como soldaditos con la vigilancia de su salud. Y lo que vemos es que son jóvenes que, bueno, que en la época, digamos, que tienen SIDA, pero que salen a bailar y también se meten una tacha el día de la marcha y bailan y se ríen y festejan y se burlan de su propia condición, hacen como bromas muy agrias, muy oscuras sobre su propia condición, ¿no? Entonces, creo que es súper importante decir es también cómo van a ser efectivos nuestros abordajes cuando logramos diseñar una respuesta al VIH como que es consciente y que entiende que estas cosas pasan, que sí que un joven puede tener VIH, pero que quiere salir a bailar y quiere salir a drogarse y quiere salir a emborracharse como cualquier otro joven de 20 o 26 años, pues, ¿no? Entonces, creo que es súper importante también de la película que te dice, güey, la neta es que, bueno, les está pesando todo lo que nos narran políticamente, ¿no? Del movimiento de activismo, pero lo cierto es que su vida también no deja de tener esos matices de lo que le hacen ser vivible, ¿no? No deja de ser vida, al final de cuentas. No deja de ser vida exactamente, ¿no? Y creo que Y eso cuesta muchísimo trabajo de entender con la gente. fíjate que de pronto yo pienso mucho como en estas películas gringas donde retratan el cáncer como lo peor de lo peor, ¿no? El cáncer. Y usualmente hacen como carnicería emocional de mostrarte como el cáncer y estas personas que pierden su cabello y que ya no pueden salirse en su tanque y todo eso. Y es precisamente eso, no hay un retrato digno de la parte de la vida, ¿no? Siempre es más un recurso dramático. Entonces, ver a esta comunidad y ver a estos jóvenes con ganas de bailar, con ganas de ir y entrar a un laboratorio y aventar sangre falsa y decir, se agarren y voy a gritar y voy a pegar esos panfletos porque no voy a dejar de hacer esto, pese a que también hay una parte de salud que está siendo afectada, ¿no? Y que tengo que estar como monitoreando. Porque al final de cuentas, no importa que yo esté lidiando con esto,
tengo que seguir adelante. Esa es parte de la vida y se me hace hasta como con cierto heroísmo muy, muy bonito. Y eso me trae de vuelta a este personaje, se me fue el nombre, pero Ujú. es un chavo que muere a la mitad de la película, ¿no? Y Sí, incluso hay un monólogo muy emotivo sobre él y sobre su experiencia. Y que tiene un caso muy particular y que va perdiendo sus, tú me vas a decir cómo se dicen específicamente, sus moléculas pues o, CD4, claro. ajá, y que se va deteriorando pues con mayor rapidez de lo normal. Ujú. Y aún así es una persona que al final estuvo hasta la última línea ahí presente. Y duele. O sea, y te duele porque dices, qué injusto. Qué injusto que de tanta vida pase esto, ¿no? Porque estaba Sí, ahí presente todo el tiempo. Y sí, sí, y sí se me salieron unas lagrimitas, la verdad. sí, no es para menos. Sí es doloroso. Creo que este, mm, creo que la lucha con o sea, la película lo retrata súper bien, ¿no? Como ya lo decíamos, como en realidad sí hay una implicación muy profunda de las personas que participan en esta lucha del VIH, aquí en París, en Nueva York, en cualquier latitud, ¿no? Ujú. Pues porque son las cosas que nos toca vivir, ¿no? Decíamos, pues todavía desafortunadamente, pero más en estos años y creo que sí es muy, esa escena a mí también me conmovió muchísimo, como Ujú. ver, son cosas que pasan, hay personas que se vuelven resistentes al medicamento, hay personas que tienen una cepa de virus que es más agresiva y que los Ujú. debilita más pronto, más rápido, ¿no? Entonces, claro, es de repente ver una persona que estaba escuchando una entrevista que le hice a una persona, a un Ujú. joven, y que dice, la entrevista es básicamente porque él usa condón el 100% de sus relaciones sexuales, ¿no? Y decía, bueno, la verdad es que recuerdo muy bien hace 20 años estar bailando una noche, una fiesta increíble con mis compas y a la semana siguiente uno de ellos, ella estaba internado porque tenía neumonía y a las 2 semanas ya había muerto, ¿sabes? Y eso nos pasó a muchas personas con nuestros amigos, ¿sabes? Es como decir, ¿cómo puedes tener la vida enfrente de ti y de repente, y de repente ya no estás, ¿sabes? O sea, Ujú. es súper duro cuando pasan esas cosas y creo que de ahí viene cuando la gente me pregunta por qué hago esas cosas, por qué me dedico al VIH, siempre lo digo en esos términos, porque no quiero, yo empecé a trabajar en VIH porque no quería que los mejores amigos de la gente se murieran de SIDA, como se murió mi mejor amigo, ¿sabes? Entonces, creo que eso y es algo que tengo muy presente desde hace 20 años. Hay una razón por la que uno está implicado en esta lucha y como mi historia, yo creo que el 99.9 de las historias son iguales, pues, ¿no? Y creo Ujú. que la película lo matiza súper bien, o sea, lo deja muy en claro, ¿no? Sí, vamos a leer unos comentarios aquí. Por Sí. ejemplo, Ever dice, me encantó que esta película no se estacionó en la parte de la tragedia, que que sí lo representa muy bien, sino que habla fuerte y claro del hartazgo y el coraje de la gente, los, los corre del lugar de víctimas indefensas, como lo hacen mucho en Filadelfia, por ejemplo. Sí, pues de la película de Tom Hanks, ¿no? Y sí, eso es algo que me parece increíble. Incluso en los momentos más duros de la película, donde vemos esta parte del sufrimiento pues, del SIDA, se sigue mostrando con una dignidad muy, muy buena, ¿no? Y no se deja caer a un victimismo terrible. Sí, eso es súper importante decirlo, ¿eh? Justamente eso, yo creo que ese es el punto, como las personas no tienen por qué no ser tratadas con dignidad en cualquier momento de su vida, pues, ¿no? Y en esas circunstancias, mira, ni se diga. Sí, claro. Luego Daniela Ramírez nos dice, ¿qué les parece las manifestaciones? Act Up era particularmente llamativo en lo crudo, pero igual dentro de lo colectivo había quienes no estaban de acuerdo con algunas formas. La película no muestra todo,
no tienen las escenas del condón gigante en las esculturas, pero me parece importante que hagamos memoria de que nos hemos manifestado para exigir que ciertas problemáticas sean visibilizadas. Sí, yo creo que hay que hacerlo siempre. Yo creo que uno tiene que utilizar, eso ya lo digo como activista de 37 años, pero, y lo digo así, ¿no? Creo que uno tiene que utilizar las vías institucionales cuando existen las vías institucionales, cuando existe voluntad también por quienes, por quienes ocupan los espacios de toma de decisiones, ¿no? Pero cuando no existe la posibilidad, cuando no hay interlocución, hay que quemarlo todo, ¿no? Y creo que ACT UP, era eso era un grupo de choque, ¿no? Ir y aventarle globos con sangre al laboratorio. Es más, les voy a contar algo que a mí me parece que es muy cabrón y Daniela le preguntaba, bueno, ¿y qué onda, qué pasaba en México, no? Yo voy a tomar un ejemplo de lo que pasó hace muy poco, 2 o 3 años en Venezuela, pues por toda la situación política que hay y cómo ha afectado a la salud. Entonces, en una conferencia internacional hace un par de años, un activista venezolano que pudo llegar a esta conferencia, afortunadamente, nos compartía que de las últimas acciones que habían hecho, que eso fue hace 3 o 4 años, es que tenían jeringas, fueron todos los pacientes con VIH que se pudieron juntar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay medicamentos, porque no hay atención. Entonces tienes a Caracas llenas de personas que vienen con VIH de todo Venezuela, que le hicieron como para poder llegarle, con jeringas que tienen sangre, así como vimos la escena del laboratorio, ¿no? El Congreso de la Nación estaba cercada por el ejército y la única forma, el ejército venezolano aparte, no es como cualquier, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, la forma en que utilizaron las personas con VIH en Venezuela para poder hacer una exigencia de sus derechos fue amenazarlos con que los vamos a infectar de SIDA todos, porque esas cosas las tenemos que hacer, ¿sabes? Esas cosas tenemos que hacerlas cuando hay que hacerlas también, quiero decir. Y creo que en esos momentos límites de la película era como, por supuesto que todos tenemos que estar ahí tirados haciendo cualquier cosa, ¿no? Claro. Todavía el año pasado, creo que el año pasado, frente a la falta de inacción del programa de VIH en Baja California, nos fuimos un grupo de activistas al Hospital General con ataúdes, con nuestros megáfonos, con nuestros letreros, a decir, ¿sabe? Esto es lo que va a pasar, esto es lo que quieren que haya muertos, esto es lo que va a pasar. Entonces sí, creo que son cosas que hay que hacer, que se necesitan hacerlas, porque muchas veces que las autoridades no reaccionan de otra forma y que la sociedad no se sensibiliza si no es de esa forma. Sí, de hecho, la verdad es que no hay forma correcta cuando no te está escuchando. Es eso, ¿no? Si no se te está escuchando, no hay forma correcta. Todas las formas son permitidas, ¿no? Aquí hay una pregunta. Bueno, primero vamos a mí me interesa mucho esta pregunta que Magali este comentario que Magali está poniendo, y ahorita hay una que creo que solamente tú vas a poder contestar. ¿Se recuerda la peli de Dallas Dyer Club? ¿Qué opinión les merece a la muestra de casos de un hombre heterosexual y cómo le causa trabajo aceptar la situación? ¿Sí? ¿La viste? Sí, la vi, me gustó mucho, esa película me gustó mucho. Ay, ¿qué tal? ¿Qué opinión tienes de ella? Yo también tengo ganas de escuchar tu opinión sobre esta película. A mí me gustó, o sea, la verdad es que me gustó la película, me gustó sobre todo como el retrato de todas las travesías, ¿no? Que hacía la gente. Sí, esta película, como a 120 latidos del corazón se llama, ¿verdad? Por minuto, nos muestra cómo se fue configurando un movimiento para que hubiera condiciones para luchar por condiciones mínimas de seguridad de la vida de las personas con VIH que están muriendo de SIDA, pues ya vemos como un segundo momento, ¿no? Ya a mediados de los 90, cuando ya empiezan por ahí a circular medicamentos, cuando ya se dice esto sirve, esto no, empiezan a aparecer curas. Entonces creo que esa película, la de Dallas Love, refleja esa parte de la epidemia, ¿no? Y que me parece bien interesante también ver qué pasó a principios de los 90, a mediados de los 90, antes del surgimiento de los medicamentos. Esa relación me parece
también súper problemática, ¿no? Digo, al final de cuentas tienes a dos personas, digo, yo pienso en el vato este hétero, en el buga, Ujú, y la morra trans, ¿no? Y cómo al final de cuentas, a mí se me hace bonito pensar, digamos que él de entrada era transfóbico, ¿no es cierto? ujú, Entonces, pensar cómo es que hay momentos en los que importa, o sea, tú puedes pensar lo que sea, puedes tener opiniones políticas, morales, bueno, moralizantes sobre todo de la vida de los demás, del cuerpo de los demás, pero lo que nos va a resolver los problemas que tenemos en la vida, cualquiera que eso sea, nunca va a ser darle la espalda al otro, sino darnos la ujú, mano. Y eso se muestra poco a poco en esa película, ¿no? El final de la película es el que es, pero al final de cuentas creo que esa es la gran lección que nos da. O sea, basta de nada, nos sirve tener esas disputas a partir de lo que yo creo, a partir de como yo considero que tiene que ser vivida la vida de los demás, ¿no? ujú. Y es como, mejor me resuelvo mi opinión y vemos cómo gestionamos, cómo podemos hacer que aquí sucede algo, cómo provocamos que tengamos la oportunidad de vivir, la posibilidad de vivir, porque nos corresponde hacerlo juntos, ¿no? Porque Ujú, no había otra forma, bueno, según veo una película sobre cómo lo trataron. Y lo otro, pues la parte también pues del negocio, ¿no? Que creo ujú, que pues son cosas que pasan y que siguen pasando, también hay que decirlo así, y sigue pasando, ujú, la gente sigue comerciando, sigue lucrando con medicamentos para VIH totalmente, lo hemos dicho en muchísimos espacios de incidencia política en este país, en las redes de Liga Gay, ni se diga que se lucra con el medicamento y que bueno, que son situaciones que nos toca resolver. ujú. Sí, pues fíjate que yo sí la recuerdo, la vi en el cine y todo eso, y en su momento me gustó porque no sabía absolutamente nada de eso, ¿no? Y que son perspectivas diferentes que se toman, ¿no? De las pocas películas que conozco que abordan el tema, generalmente es con algún miembro de la comunidad LGBT, entonces como esta otra perspectiva me pareció bastante interesante. Daniel Pérez tiene esta pregunta, yo no puedo responder esta pregunta, Miguel. Ok. ¿Qué saben ustedes sobre la vacuna para VIH en la etapa 3 de la farmacéutica Janssen? Pues nada, o sea, como esta es una de las vacunas, ha habido otras vacunas que han llegado, vamos, como, pues sí, que otras vacunas que han llegado a esta etapa, de investigación, digo, esperemos que esta vez suceda, digamos, México participa también en un protocolo, es uno de los países que participan en el protocolo, de la vacuna para VIH, se presentó el año pasado en la conferencia de la IAS aquí en la Ciudad de México. Entonces, yo la verdad es que respecto a la vacuna Ujú, y a la cura, prefiero reservar mis opiniones. ¿Por qué? Porque yo creo que es importantísimo, claro que necesitamos una cura para el VIH, sobre todo una cura necesitamos para el VIH. Bueno, y creo que así también lo dicen en la película, ¿verdad? Como ujú. forget about, olvídense la vacuna, lo que queremos son medicamentos, porque ya nos toca morirnos casi, casi. Sí. Entonces, creo que es importante seguir luchando por la vacuna, por la cura, pero creo que es súper importante y creo que es algo que los enfoca cuando tenemos respuestas de VIH nacionales, globales, a nivel local, en donde el mecanismo que se privilegia o la estrategia que se privilegia para atender el VIH como una problemática de salud pública es un enfoque biomédico, entonces estamos perdiendo la gran riqueza de lo que nos mostraba la película, Ujú, de hablar con la gente, de enseñarle cómo usar un condón, de quitar el estigma, la discriminación, de sensibilizar a los demás, de tratar de resolver un problema social. Decíamos que que el VIH no es solamente una cosa del ámbito de la salud, sino es una cosa ujú, social. Entonces, cuando nuestro enfoque es solamente o en primera instancia es biomédico, vacuna, cura, que, ujú. insisto, es valiosísimo, perdemos de foco que hay un gran trabajo que tenemos que hacer desde lo social comunitario,
que estamos dejando al lado cuando solamente tenemos esta apuesta. Entonces, creo que en el mejor de los casos lo que habríamos que hacer es tratar de buscar un balance, ¿no? Entre las estrategias biomédicas, las estrategias más social comunitarias, más conductuales. Y a propósito, bueno, por aprovechar el comentario de Daniel Pérez, decir que, bueno, también en Brasil hay un protocolo para la cura del VIH. Y hace un par de meses en la Conferencia Internacional de SIDA en San Francisco, que bueno, este año fue virtual por las condiciones que se nos dan, pero que los investigadores brasileños presentaron 6 casos, si mal no recuerdo, de personas que se habían sometido a este esquema de tratamiento y ya no habían detectado el virus en su sangre. Entonces, es importantísimo decirlo también. También son estudios preliminares. Sin embargo, cuando ya son presentados en estos espacios, que es donde se dan las novedades, ¿no? De lo que está pasando con el SIDA en el mundo, pues ya es pues ya podemos, pues por ahí tener una luz más en la mira, ¿verdad? Claro. Fíjate que ya, y me parece una muy buena conexión, no habíamos platicado cuando platicamos en la semana del PrEP, que yo no tenía ni idea qué es, pero que creo que es fabuloso y está increíble y leí un poquito de los documentos que nos compartiste, pero me encantaría que nos platicaras un poco de eso, porque digo, ¿de qué vendría caso hablar de una película que habla de estos temas y que habla de la importancia de hablar de estos temas si no aprovechamos ese espacio para hablar del tema tal cual, ¿no? Total, sí, no, total, es súper importante. Gracias por ponerlo sobre la mesa. Rápidamente, les cuento por si hay alguien por ahí que no sepa todavía, la PrEP es una estrategia biomédica de prevención de VIH que básicamente lo que hace es lo siguiente, consiste en lo siguiente. Una persona que no vive con VIH toma un medicamento antirretroviral de tal forma que inclusive cuando entre en contacto con el virus, por ejemplo, a través de relaciones sexuales con una persona que vive con VIH sin condón, la persona negativa que está tomando el antirretroviral no se va a infectar, ¿ok? No va a contraer el virus. ¿Por qué? Porque lo que hace la PrEP es limitar uno de los mecanismos que hacen que el virus del VIH, digamos como algunas de las proteínas del virus, se inserten en la célula receptora, lo que tú decías hace rato, la célula CD4, ¿no? Entonces, es un mecanismo, es una estrategia muy prometedora. Les voy a poner un ejemplo para que lo vean, ¿no? En la ciudad de San Francisco, que bueno, sabemos que San Francisco fue uno de los epicentros de la epidemia del VIH en los 80s, de los primeros casos que se documentaron sobre SIDA en el 81, a principios de los 80 fue en la ciudad de San Francisco, con una ciudad que históricamente había tenido niveles súper altos de incidencia, es decir, de nuevos casos por VIH. En el 2018, en San Francisco se registraron solamente 187 nuevos casos de VIH. Eso es nada para una ciudad como San Francisco. Es prácticamente nada. Entonces, ¿qué es lo que vemos en ese tipo de situaciones? Que claro que cuando utilizamos la PrEP, es muy efectiva para acabar con la epidemia. Y en ese sentido, a propósito de la pregunta sobre la vacuna, que hablamos un poquito de la cura, bueno, pues parece que la PrEP es una de las estrategias más prometedoras para poder cumplir con la meta de los objetivos del desarrollo del milenio para VIH, que es de la Agenda 2030 para 2030, acabar con la epidemia del SIDA, poner fin a la epidemia del SIDA, ¿no? Entonces, nosotros en México tenemos un protocolo que se llama IMPREP, que se lleva a cabo actualmente en la Ciudad de México y en la Ciudad de Guadalajara y Puerto Vallarta, y muy recientemente las y los investigadores del IMPREP en el país han lanzado, han compartido los resultados preliminares, los primeros hallazgos, que a mí me sorprendieron muchísimo en realidad, ¿no? Dicen, del 100% de las personas que participaron en el protocolo del IMPREP en México, el 97% fueron hombres gays y solamente 3% fueron mujeres trans. El promedio de edad de las personas participantes fue de 32 años y el 63% de quienes participan en el protocolo de la PrEP tienen estudios de licenciatura, maestría y doctorado.
Entonces estamos Ujú, viendo, a mí me parece muy interesante porque nosotros justamente decíamos hace unos minutos en la conversación la importancia de tener un enfoque que contemple la perspectiva de género, que hay consideraciones que tienen que ver con el nivel socioeconómico de las personas, con la clase social, que pone a ciertas personas, a ciertas poblaciones en mayor ujú, grado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, estos resultados son importantes porque nos preguntamos por qué solamente el 3% de las personas trans, de las mujeres trans, tienen acceso a la PrEP. ¿Por qué solamente el 3%? ¿Por qué ujú, está, por qué las personas que tienen estudios superiores son las que se están beneficiando si sabemos que en realidad a quienes más les afecta son las personas que tienen menor escolaridad, ¿no? Sabemos que ese es ujú, un indicador importante. Y sobre todo por lo que decías, ¿no? Claro que por supuesto que si nosotros, claro que por supuesto que desde luego que sí, que si nosotros ponemos el foco, por eso me parece tan problemática la cuestión biomédica, no enfocarnos solamente en la cuestión ujú, médica. Si nosotros ponemos el foco solamente en el comportamiento individual, el comportamiento sexual de riesgo individual de la persona, estamos dejando de lado que hay otras consideraciones sociodemográficas que tenemos que estar tomando en cuenta. ¿Y qué implica esto? Significa en nuestra respuesta, en la implementación de la PrEP, suponer que en realidad algo que nos tendría que interesar es no solamente qué personas tienen la mayor probabilidad de infectarse, sino qué le pasa a esa persona en caso de infectarse de VIH, ¿no? Yo ujú, ponía el ejemplo, y tomando en cuenta un ejemplo real, en realidad lo que está pasando con el perfil de los beneficiarios del INPREP en este momento en este país, es que, bueno, si una persona, si un hombre gay de 32 años en promedio, que tiene estudios de licenciatura, maestría o doctorado, se infecta de VIH, seguramente va a tener consecuencias, pero su trayectoria de vida no se va a ver tan afectada a ujú, diferencia de si una mujer trans, trabajadora sexual, que vive en la pobreza, que está, que vive condiciones de exclusión social a partir de las condiciones de pobreza, a partir de que se dedica al trabajo sexual, a partir de su identidad de género, ¿no? ujú. Nosotros podemos asumir que un perfil como estos va a tener su trayectoria de vida va a tener consecuencias mucho más drásticas, ¿no? Y yo les comentaba, Paul, en aquella ocasión que platicamos, no en vano tenemos que las mujeres trans en este país tienen bueno, en América Latina, entiendo, tienen en Ujú. promedio una edad de 35 años, un promedio de vida de 35 años Sí, súper bajo. súper bajo, Ujú, alarmante en realidad, ¿no? Y mucho de eso tiene, bueno, y no hay que dejar de tomar en cuenta que en México las mujeres trans son de las poblaciones más afectadas por la epidemia. Sí, también los hombres que tienen sexo con hombres, también los hombres gays. Es verdad, pero ujú, las mujeres trans tienen condiciones de vulnerabilidad mucho más severas y encima infectarse de VIH les implica no otro estigma encima del que viene. Entonces, ¿a qué viene todo esto? A que la PrEP es una estrategia amplia, altamente efectiva para prevenir el VIH. Tenemos que utilizarla, tenemos que exigir al gobierno que necesitamos PrEP ya, pero tenemos que decirle que necesitamos que la PrEP llegue primero a las personas que más lo necesitan. Y que eso no tiene que ver solamente con su comportamiento sexual de riesgo, pero tiene que ver con todas las condiciones estructurales que envuelven la vida de esa persona en particular o de ese grupo de personas en particular. El CENSIDA, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del SIDA, ha ujú, anunciado en estas semanas que en nuestro país, bueno, que para 2021 se va a comenzar a implementar el PrEP como una estrategia de prevención de VIH para 10,000 en un piloto de 10,000 personas
en 11 ciudades de la República. Y sabemos que una de esas ciudades es la ciudad de Tijuana. Y es importante que los activistas en Tijuana, que la sociedad civil, la gente que está interesada en esto, empiece a vigilar la actuación del Estado, porque la verdad es que tenemos un programa de VIH deficiente Sí. en California, ¿no? Y en ese sentido sí preocupa que cuando se haga la implementación de la PrEP, se haga para cumplir metas y no para revertir los efectos nocivos que tiene la epidemia como una cuestión de índole social y política. Y hay que ponerlo y tenemos que llevar la discusión a ese terreno. También decir que Zoé Robledo, el director del IMSS, anunció también el 1 de diciembre pasado que en todas las delegaciones del IMSS del país va a empezar a haber PrEP, lo cual es buenísimo. Ahora la doctora Letze Latorre, directora del Sencilla, nos dijo en reunión que esperemos que también suceda, así como en el IMSS y en el INSABI, digamos, también en los demás subsistemas de salud, lo cual es buenísimo y lo necesitamos, pero sí vigilar que llegue a las personas que más lo necesitan. Sí. Hay activistas, nada más para terminar, hay activistas que nos dicen, no es una competencia, la respuesta al VIH, y en este caso en particular, la PrEP, tiene que llegar a todas las personas. Y lo que yo respondo es que sí, tiene razón, tiene que llegar a todas las personas, pero primero tiene que llegar a las personas que históricamente se están quedando fuera de la respuesta. Porque ya les compartía yo hace un momento que ya lo decía la Mema Ortega en el 89, ya lo decía José Joaquín Blanco cuando escribió Ojos que da pánico soñar, un texto memorable en 1979. Hay una cuestión clase social que tenemos que tomar en cuenta y que estamos dejando de lado. No es posible que haya habido activistas en los 80s, a finales de los 70s, que ya hacían este reclamo por una cuestión de clase y que 30 años después tengamos una intervención altamente efectiva como la que acabamos de narrar y que al final de cuentas esté pasando eso, le esté llegando a homosexuales estudiados, no con licenciatura, con maestría y con doctorado, y es como, a ver, tenemos que hacer una revisión crítica. Entonces, qué bueno que llegue la PrEP, ojalá que llegue a la gente que lo necesita. Sí, súper, súper interesante todo lo que mencionas y efectivamente no se puede hablar de un mejoramiento sistemático y social si no atendemos a aquellas comunidades e identidades que están vulnerables, ¿no? Y es verdad, es responsabilidad de todas las personas. En general es responsabilidad de cada uno de nosotros el estar al pendiente de que estas políticas públicas se cumplan. A final de cuentas, es nuestra responsabilidad civil el vigilar que estas políticas públicas se cumplan y se cumplan como deben de, no solamente como bien mencionas para llegar a una meta y decir, sí, ya se los dimos a estas personas, pero al final de cuentas se quedó en un grupo que tiene la capacidad de pagar medicamentos, que tiene la capacidad de poder pagarse un seguro de gastos médicos o que tiene la capacidad de simplemente tener un acceso muchísimo más amplio a la salud. O sea, y en México estamos en ese punto como horrible de donde la salud es un privilegio. O sea, cualquier nivel de salud, el dentista es un privilegio, ¿no? Sí. Entonces, pensar que para esta epidemia y para estos casos ya hay un medicamento o hay todo un programa que puede y que es altamente efectivo y solamente se quede en las manos de los privilegiados, pues la verdad no está curada. Entonces sí es parte de nuestra responsabilidad civil. Y muchísimas gracias por comunicarnos esto y espero que conforme las personas vayan viendo este análisis también les nazca el involucrarse con estos temas y que no lo vean como algo que no les atraviesa de ninguna manera, ¿no? Porque en temas de VIH y SIDA a todos nos atraviesa, directa o indirectamente, pero nos atraviesa. Totalmente, totalmente, y hay que decirlo así, ¿no? Ni una muerte más por SIDA. No, no es posible. Ahorita Ever está haciendo una pregunta y dice, ¿qué no se supone que México tenía una respuesta ejemplar para América Latina? Totalmente. México tenía una respuesta ejemplar para América Latina en materia de VIH, pero al final de cuentas ha sucedido, desde mi perspectiva, hay un desmantelamiento de la respuesta nacional al VIH.
y que estamos viendo los efectos, ¿no? México, nada más para decir el dato ya, mi último dato antes de cerrar y de despedirnos. Eh, este año el INEGI reportó que México pasó de 3.8 a 4.2 puntos porcentuales en el aumento de tasa de función relacionadas con el SIDA. Nosotros no habíamos llegado a ese aumento a 4.2 puntos porcentuales desde el 2013. Entonces, ¿por qué estamos teniendo una regresión en esa respuesta? ¿Por qué se está muriendo la gente de SIDA en México? ¿Por qué no estamos viendo campañas de prevención que sean focalizadas en la población, pero que también haya campañas masivas para toda la población? ¿Por qué no estamos viendo una comisión nacional, un programa de VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que esté activa, acompañamiento en la Defensoría de los Derechos Humanos a la sociedad civil organizada en todo el país? ¿Por qué no estamos viendo campañas de detección oportuna con pruebas rápidas de VIH en las ciudades o en todo el país, pero particularmente en las ciudades que más afectadas han sido por el VIH? ¿Por qué si habíamos tenido una inversión de $52 millones en los últimos 12 años que posicionó a la respuesta comunitaria en VIH en el país como una de las mejores en América Latina, por qué ya no tenemos presupuesto público para seguir trabajando, si esta es una responsabilidad del Estado? Y lo peor es que cuando quitan el recurso público a organizaciones, el Estado no está asumiendo La jamás responsabilidad. Ajá. la responsabilidad y las tareas que nosotros como sociedad civil sí hacíamos, ¿no? Nosotros en Baja California, el año pasado hicimos un ejercicio súper interesante en el Comité Binacional de Derechos Humanos. Nos dimos a la tarea de conocer cuál era el impacto de nuestro trabajo en VIH durante 2018. Y lo que nosotros descubrimos es que tan solo las 11 organizaciones de Tijuana que trabajamos en VIH, que en ese momento formábamos parte del Comité Binacional, entre nosotros hacíamos el 70% de pruebas rápidas en el estado de Baja California, nada más nosotras, ¿no? Y ese trabajo, cuando nos quitaron el presupuesto, ¿quién sabe dónde quedó? Porque el Estado no lo está haciendo. Eso ni siquiera es la mitad, es muchísimo más que la mitad. Yo les invito a que revisen, está ahorita en la página de Cencida, revisen el boletín epidemiológico de 2020, busquen, váyanse a Baja California en los nuevos casos diagnosticados por estado, váyanse a Baja California y vean cómo en los últimos 2 años habíamos diagnosticado a 600, 700 personas con VIH, y este año, en ese último reporte, el Estado solamente registró 300, el 50% de lo que veníamos registrando. ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir que la gente se está infectando menos de VIH, quiere decir que estamos detectando menos a las personas con VIH y estamos dejando escapar un área de oportunidad grandísima para canalizar a esas personas a los servicios de salud, para referenciar a las personas al servicio de salud, para que reciban tratamiento, para que supriman la carga viral y para que puedan tener una vida digna y longeva, porque la salud es un derecho constitucional en este país y el Estado no lo está garantizando. Como lo vimos en ACT-UP, ¿no? Como lo vimos en 120 latidos por minuto, lo estamos viendo igual en Tijuana. No, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, muchísimas gracias, Miguel. Toda tu información que nos estás dando es no solamente oportuna y necesaria, sino que es bastante importante y eye-opening, ¿no? O sea, la verdad es que hay muchas personas que desconocen de esos temas y como yo principalmente, y toda la información que nos estás compartiendo, pues la neta, no solamente me informa, sino que hace que me interese en conocer más y en estar al pendiente de ello. Y espero que muchas más personas estén como en ese punto también, ¿no? Quienes no hayan visto la película, la verdad, véanla, está increíble. Aunque parece que dimos un par de spoilers, la verdad es que vale totalmente la pena que la revisen, ¿no? Va a competir para Mejor Película Extranjera en el 2021 por parte de Francia, así que véanla, ¿no? Nuevamente reitero el agradecimiento a Miguel Corral por su increíble participación y esperemos que lo tengamos a futuro en otras actividades, también colaborando con nosotros y nosotros. Y también muchas gracias al equipo de Nodos. La próxima semana tenemos Guys Talk, pónganse muy atentos, nos va a acompañar también Miguel Corral para conocer diferentes experiencias, ya saben, nuestro grupo cerrado donde platicamos de experiencias personales que hemos tenido con ciertos temas, ¿no?
Y vamos a estrenar un podcast. Por cierto, la próxima semana estrenamos un podcast que vamos a lanzar y esperemos que estén ahí al pendiente de nuestras redes para saber cómo se llama y qué día sale. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias, Miguel. Hasta luego, buenas noches.